No, tenés razón. Bueno, este señor Herder, pastor alemán, no un perro, pastor alemán parece. Este señor estaba como así, un hombre de biblioteca, un intelectual, un profesor, un pastor, pero religioso, pero profesor. Estaba como hastiado de la encerrona de las ideas, ¿no? Y entonces, en 1769, se despide de su comunidad diciendo estas cosas. Mi única intención es conocer desde más perspectivas el mundo de mi Dios. El Y mundo entonces, de mi Dios. Dios. Y entonces, Perdón, ¿cómo se llama el pastor? Herder, como la editorial Herder. ¿Vieron la editorial Herder? H-E. H-E-R-D-E-R. Herder. Gracias. Bueno, ¿vieron este hombre se embarcó en un barco como diciendo, claro, Alemania, a diferencia de España, a diferencia de Inglaterra, Alemania era mucho más mediterránea en ese sentido y políticamente era menos importante, era un conjunto de ducados y en todo caso bajo el emperador y el emperador de Prusia, pero no estaba en una época expansionista, es decir, del siglo XVIII. Y entonces fueron colonialistas después, los alemanes. Pero la cuestión es que este hombre dice, me voy a embarcar para ver qué hay detrás, como quien se sube al muro y quiere ver detrás qué hay detrás de la pared. ¿Cuál es el mundo que está detrás? Él como si quisiera irse a las Américas. Pero en Copenhague se bajó, no llegó más que a Copenhague, es decir, se subió, sí, se subió en Frankfurt y no llegó más que a Copenhague. Porque en realidad el viaje que hizo era más, es un intelectual, o sea, partió, dice, de una nave que llevaba centeno y lino a Nantes, pensaba llegar hasta Copenhague, pero en realidad fue como un viaje hacia el fondo de la naturaleza y hacia el fondo de sí mismo. Yo digo, quiero destacar un poquito a Herder, que es el primer capítulo de este libro, El Romanticismo, de Rudiger Safransky, es un especialista en romanticismo alemán. Este libro es una odisea del espíritu alemán. Y claro, este hombre que quiso ir a asomarse al mundo entero, en realidad, dice acá, hacerse a la mar significaba para Herder cambiar el elemento de la vida, trocar lo firme por lo fluido, lo cierto por lo incierto, conquistar distancia y extensión. Estaba en juego la vivencia de una conversión, un viraje interior enteramente a la manera como Rousseau experimentó su gran inspiración 20 años antes bajo un árbol, camino avanza. Por tanto, antes de que Herder conozca a otros hombres, otros países, llega un renovado conocimiento de sí mismo y de su mismidad creadora. Y dice cosas como esta. ¿Cuántas esferas hace pensar una nave que fluctúa entre el cielo y el mar? Aquí todo da al pensamiento alas, movimientos, dimensiones atmosféricas, el aleteo de la vela, la nave siempre vacilante, las nubes en lo alto, la inmensidad de la atmósfera infinita. En la tierra estamos atados, un punto muerto y encerrados en el círculo estrecho de una situación. Alma mía, ¿cómo te encontrarás cuando salgas de este mundo? Me encantó esta cita de Herder, porque en el fondo
esta vivencia de la estrechez en que vivía lo hice abrirse a un mundo vasto y amplio. Y cuando se puso a ver el mar inmenso, desde la nave que estaba embarcado, lo que descubrió es el mundo infinito hacia sí mismo. Y el mundo también del misterio que se le abre después, ¿no? Y es lo que él le llama como que el encuentro con el mundo entero se transformó en un encuentro consigo mismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí él descubre varias cosas, ¿no? Por un lado es este concepto de naturaleza y, de lo viviente, y empieza a prestar atención a lo irracional, y esto es lo que de alguna manera va a dar origen, porque él se encuentra después con Goethe, y que va a dar origen a esto, ¿no? A la tormenta del propio sentimiento y a la tormenta de la propia subjetividad. Piensen que el romanticismo se desarrolla en el siglo XIX, pero acá estamos en 1770, estamos 30 años antes, y donde todo era objetivo y todo era correcto, y todo dependía de la forma, y todo tenía que estar legitimado exteriormente, ya sea por un principio de autoridad o por un principio religioso, ¿no? Entonces, asomarse al salvajismo, ¿no es cierto?, de la infinitud propia, era como un descubrimiento enorme, que en Goethe tuvo una influencia. Entonces él tiene un diario sobre su viaje. Le leo 2 citas más de Herder para ubicarse un poquito. ¿Qué obra sobre el género humano, sobre el espíritu humano, sobre la cultura de la tierra, sobre todos los espacios, tiempos, pueblos, fuerzas, mezclas, figuras, religión asiática, cronología, todo lo griego, todo lo romano, historia universal de la formación del mundo? Es decir, él es como que estaba queriendo abarcar todo. Y dice: todavía en la ola con mi pequeño bote, y cuando las estrellas se esconden, floto en las manos del destino, y en mi pecho alternan el valor, la esperanza, el miedo y el sosiego. Eso dice en una conversación que tienen Herder con Goethe, ¿no? Entonces digo, Goethe, que ahora yo después vuelvo para atrás, es como que con sus ideas, para Goethe, es como si le ordenara un poco la cabeza, porque lo que dice Herder son dos, que no es lo que dice Rousseau. Lo que dice Herder es: en la vida está el sentido, en la vida que fluye. Y en esa vida que fluye y que está llena de amenazas y que esa vida instintiva que está llena de energía, que está llena de luz y de amenazas, solo el hombre, que es un espíritu defectuoso, solo el hombre puede ordenarlo. Y entonces el hombre con la cultura ordena esa vida inmanejable que fluye por todos lados. Y entonces Herder, a la vez de alabar la fuerza de la vida que fluye, es uno de los primeros también que une este tema de algo que para nosotros es bastante normal, pero ahí no era tan normal, que el hombre con la cultura es como el continuador de la naturaleza, y esa naturaleza indómita es el que le puede dar como sentido, espiritualidad y orientación a la naturaleza, y la plenifica. Entonces y ahí entonces Herder se mete por primera vez, uno de los primeros que se mete con el tema de la historia, como el devenir de la historia. Fíjense que ese volver, ¿por qué se diferencia de Rousseau, el romanticismo francés? Porque Rousseau decía:
que había que volver a una inocencia original, como que habría que dejar esa especie de volverse al salvajismo original, que es lo que nos había marcado. En cambio, para Herder dice, no, a la vida que fluye, y que fluye como promesa y como amenaza, está el hombre con su cultura y el hombre con su espíritu humanizando. Y entonces empieza a tener sentido la historia de la cultura y el concepto de historia. Todos en un tiempo donde todavía las ciencias históricas y las ciencias sociales no estaban desarrolladas, ¿no? Estamos hablando de todo eso es en el siglo XIX donde empiezan a desarrollar justamente las ciencias sociales detrás de las ciencias experimentales. Bien. Digo esto porque no, dice, por ejemplo, pero si es posible en el lenguaje de los hombres, pues yo, pobre hijo de la tierra, no estoy organizado para el lenguaje divino de la razón intuitiva, lo que yo alcanzo es aquello que se puede deletrear a partir de los conceptos comunes según reglas lógicas. Es como si él se ve que lo que él tenía de filosofía era muy estrecho y dice, no, abrámonos a la vida y tratemos de organizar. Ah, mira, vamos, Luisa, viva. Ahí está. Llego Bien, Luisa. Hola, Luisa. Llego para el café, llego para el café. Perdón, perdón. No, ya está, ya estamos, hoy tenemos la completud que necesitamos, porque son todos los que podemos estar. Magdalena, se me fue, algo le pasó a Magdalena. Oh. Hay una palabra que imprimen en esto del romanticismo, que justamente este es el Sturm und Drang, que es decir, la vida en una efervescente y germinante inquietud, la vida fuerte, la vida así tormentosa, poder aceptar la vida tormentosa como viene. Y entonces acá hay una cita que habla justamente sobre poder aceptar esta cosa de la noche, ¿no? Es decir, la tormenta también como la noche, como parte de nuestra realidad. Y entonces dice, tampoco hay duda de que la raíz más profunda de nuestra alma está cubierta de noche. Nuestra pobre pensadora ciertamente no estaba en condiciones de captar cada estímulo, la semilla de cada sensación. No estaba en condiciones de oír en todo su fragor el zumbante mar del mundo, con olas tan oscuras, sin verse cercada por el estremecimiento y la angustia, por la prevención de todos los miedos y la pusilanimidad, sin que se le cayera el timón de las manos. Por tanto, la naturaleza maternal alejaba de ella lo que no podía insertarse en su conciencia clara. El alma se encuentra en un abismo de infinitud y no sabe que está sobre él. Gracias a esta dichosa ignorancia se mantiene firme y segura. Esto de pronto de el alma que se descubre como un espíritu creador en medio de una noche inmensa. Todo esto que estamos, ¿cómo les resuena? Tiene resonancias con el tiempo presente. Hagan un persaltum, chan, hacia el tiempo presente, ¿no? No solo este tema de la subjetividad, que me parece que el tema de la subjetividad es después de 200 años, es un don ya afirmado y ya un poquito estamos tratando de salir de tanta subjetividad.
Pero, ¿qué le suena a este descubrimiento de la vida que fluye con su luz y con su noche, y el espíritu humano con la cultura capaz de humanizarlo? Son temas universales que se repiten en distintos tiempos y lugares, porque es la Ajá. condición humana. Ok. Yo creo que cada día y cada momento es un desafío. Y así como aparece, uno lo tiene que enfrentar y vivirlo, y cada uno sabe en su interior lo que siente con eso que se le presenta. Me parece que pasa por ahí también. Ujú. Ok. Yo creo que el romanticismo en realidad fue como un despertar a la libertad. Ya no querían más los cánones clásicos. Todos los poetas tenían que escribir y hacer, hacer sus poesías, escribir sus poesías con reglas muy exactas. Era el triunfo de la libertad. Y ahora también vivimos en el triunfo de la libertad, que yo personalmente pienso que demasiada libertad a veces en ciertos aspectos, pero es como un despertar del ser humano. Ok. Ok. Tengo Bueno. audio. Sí, señora. Audio. Sí, señora. No sé por qué desaparecí. Viste que la tormenta de la vida es así, es el Sturm und Drang en el cual estamos metidos. Es así. Pero Miren. te escuchaba, ¿eh? Te escuchaba. Bueno, menos mal, menos mal. Miren lo que dice, les leo esta media paginita y ya vamos con Goethe. No, se ve que hoy nos vamos a dedicar a Goethe y la vez que viene a Schiller, y bueno, nos alargamos. Pero es mejor hacerlo despacio. Espero que estén de acuerdo. Con este pensamiento, con la idea de que el hombre es el ser defectuoso que crea cultura, Herder promueve la antropología moderna. La historia cultural del hombre pertenece, según él, a la historia de la naturaleza. Si bien a una historia de la naturaleza en la que la fuerza natural, que hasta ahora actuaba sin conciencia, ha tomado conciencia de sí misma, por medio del pensamiento y de su intencionada fuerza creadora. La transfiguración del hombre por medio de sí mismo y la formación de la cultura como medio de vida es, en términos de Herder, la promoción del humanismo. El humanismo no está frente a la naturaleza, sino que en lo referente al hombre es la verdadera realización de su naturaleza. Y entonces Herder legó al siglo XIX, le dio al siglo XIX el concepto de una historia dinámica y abierta. Y entonces la historia no es, como piensan los materialistas franceses, un aproximado más o menos, sino que la realización de la humanidad es una especie de experimento del mundo, un proceso abierto cuyo transcurso depende de los hombres, aunque en el trasfondo actúa una intención de la naturaleza. Entonces, este tema de que el proceso histórico, ¿no es cierto? Aunque no transcurra linealmente, es un proceso que el hombre dirige, el hombre es capaz de darle un sentido, aunque tenga que aceptar justamente distintos golpes, revoluciones, guerras, etc. Dice, les leo una última cosa que dice Herder y lo dejamos a Herder. Sepa ¿qué es una nación? Un gran jardín descuidado. Dejadnos construir al honor de la nación en la medida de lo posible, pero tenemos que defenderla de la injusticia. Sin duda, la naturaleza ha dispuesto que un hombre y también un linaje y un pueblo aprenda de otro y junto a otro, hasta que finalmente todos hayan comprendido la difícil lección. No hay ningún pueblo que sea el pueblo escogido por Dios en exclusiva. Todos han de buscar la verdad,
el jardín de la mejor comunidad, de ser cultivado por todos. Ningún pueblo de Europa puede cerrarse frente a los otros y decir neciamente en mí y solo en mí mora toda la sabiduría. A mí me impresiona cómo 200 años después seguimos con el mismo tema, ¿no? Esta incapacidad de darle un sentido a la historia y a la humanidad, donde confluyamos en certezas básicas que humanicen la naturaleza y nuestra vida y nos permitan vivir en paz. Y no sabemos construir un mundo así, sino que más bien somos capaces de desatar guerras que nos destruyen así, internamente y positivamente, territorios y pueblos enteros, ¿no? A mí me impresiona esa incapacidad que tenemos de ver el problema y no encontrar la solución, ¿no? Sí. Vicente, yo creo que se sabe, pero hay interés, pero son, digamos, los senderos irregulares no se cursan por error, se cursan por voluntad propia. Hay otros intereses siempre, me parece, por Claro. lo menos por lo que uno vive en los últimos años. Ok. Bueno, Ahora, sí, señora. Sí. lo último que dijiste me hizo entender la pregunta que hiciste, pero claro, no, como que estos 200 años de historia no ha sido una historia, como decías, humanizante, ¿no? La continuidad de la naturaleza que se humaniza y que construye la historia, sino como que estamos dando círculos, ¿no? Sea por intereses, como dice Magdalena, o por ignorancia, pero es como que estamos volviendo quizás a, bueno, a esas guerras, ¿no? Yo vi una serie sobre Rusia de hace un siglo y son cosas parecidas a las que están pasando ahora. Entonces, como ahí entendí la pregunta y me gusta mucho esa idea de la vida tormentosa, germinante, inquietud que dijiste, como que es la historia de la humanidad es continuidad de la naturaleza, o debería ser así, digamos, pero no hablamos de Ajá. encontrar. No lo es. Exactamente. Bueno, ¿seguimos? Yo digo, sí. Vicente, perdón, antes de introducir, ¿el video anterior lo enviaste? No. El video anterior era comentario del viaje, no es un video para mandar. No. Aparte, no tuve tiempo, pero no. Ay, qué linda que sos, Magda. Está muy bien. No te lo guardes, no te lo guardes. Está muy lindo para compartir. Qué linda. Bueno, si puedo lo mando. Primero tengo que bajarlo. Yo lo que digo es esto. Vamos un poquito primero a Goethe, su vida, y después vamos a leer uno de los poemas que le mandé, o uno o dos poemas que son sencillos, y después meternos un poco antes del Fausto, que me parece maravilloso, un poco en el joven Werther, que no se los mandé porque lo recuperé. No. Bien. Vieron que Goethe nace en 1749, muere en 1775. Hay un librito, si ustedes quieren profundizar sobre este señor Goethe, hay un librito de Alfonso Reyes que tiene una vida, es chiquita, y bueno, que es interesante. Él es hijo, él un poco le pasa como San Francisco, ¿eh? La madre lo mete en la poesía y en la música, el padre en el comercio. Bueno, el padre era burgomaestre
no era en el comercio, el padre más bien era, yo diría que era más bien funcionario judicial, es decir, pero posiblemente también comerciante, pero el padre, consejero imperial, ahí está. Era funcionario del imperio. Y a toda costa le quería dar una educación. Y era un salvaje. Dice, tengo mucho de camaleón. Y era como un alumno terrible. Por ejemplo, con sus profesores que eran así, en el Fausto, él mismo pone el perfil de sus profesores, un profesor que se parecía a Mefisto, en fin, sus mismos profesores, es como si él, no es que se vengara, pero se los grabó para siempre poniéndolos en los personajes de su obra. Él era un alumno difícil. Y era difícil y más bien así enamoradizo, ¿no? Era un sentimental tremendo. Religiosamente tenía como así, como una espiritualidad natural, y él mismo dice que como que se inclinaba más bien hacia el panteísmo, ¿no? Como que Dios estaba en todo. No era, valoraba el catolicismo, valoraba el protestantismo, pero en realidad él estaba inclinado hacia la naturaleza y a lo espiritual en la naturaleza. Por eso es como su cercanía, ¿no? Su cercanía al panteísmo. Panteísmo es esa palabra que dice panto es todo, ¿no? Que todo es Dios. En el año 1970 es como que comienza a tener como una revolución estética en su vida, es decir, un anhelo, empieza a leer a Shakespeare y tiene la influencia también no solamente de Shakespeare, sino en ese momento, después también de Lord Byron. Pero, y la influencia de otro poeta, Ossian. El asunto es que ahí es cuando lo conoce, en esa época es cuando lo conoce a Herder, que le da como un sentido a su torbellino, ¿no? Él escribe el famoso Las desventuras del joven Werther, que es la historia, ¿ustedes conocen la historia del joven Werther? Sí, 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 sufrimos con él tremendamente. Bueno, contame a ver, y yo después a partir de lo que decís vos te continúo un poco. No, es el tema del amor a la edad de la juventud, de qué manera se había posesionado, que lo lleva a la conducta extrema, pero el sufrimiento de él a través pero es fantástico porque te lleva a sufrir con él de una manera, y tal es así que en la época provocó una cantidad tremenda de suicidios, como le pasa al protagonista, y que lo querían prohibir porque realmente era tan real como transmitía sus sentimientos que te permitía sufrir con él. Exactamente. ¿Él qué descubre? Primero, descubre la validez del sentimiento. Después en el joven Werther descubre la validez del sentimiento y dice, es tan válido la persona que ama como la persona que sufre el desamor. Y es tan válido entonces también hasta justifica y hace como una justificación de ese amor
no correspondido, porque es la historia de una catástrofe, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le pasa a Werther? Werther se enamora de una mujer que está comprometida y que ya estaba para casarse. Todo eso tiene su correlato, digamos así, histórico, e incluso el suicidio del protagonista tiene que ver con el suicidio de su amigo Jerusalén. Ay, no contaste la película. Y bueno, pero el suicidio de su amigo en la vida real es un poco también digamos así, la parte histórica del destino después de Werther, ¿no? que justifica y le hace una justificación romántica del suicidio. Por eso es tremendo, porque es en el fondo es algo que nos parece hoy bastante respetable, hace 200 años fue una revolución. Decir que lo que siente una persona es respetable siempre, aunque esté equivocado, eso era una revolución absoluta. Porque lo cree y lo siente así. En el fondo, eso hoy nos parece, aunque no estemos de acuerdo, nos parece normal, porque uno siempre incluso le parece muy normal, aunque cueste, respetar la intimidad, el sentimiento y la decisión de las personas que, aunque creemos que se equivocan, lo están haciendo con toda su vida. Entonces pero en eso hace 200 años era imposible. ¿Cómo se le ocurre? Y de hecho entonces las iglesias, ¿no?, lo habían puesto en el índice, digamos, es decir, al joven Werther, porque en realidad lo que defendía. Después dice aquí el Werther, a ver acá, el Werther y el primer Fausto son la historia de una catástrofe de la persona. La acción, víctima, victimario, más que estado de ánimo o monólogo del autor, es la voz del desorden de la adolescencia juvenil, que no encuentra su redención. En el fondo es el exacerbamiento del sentimiento. Sí. Y que por eso terminan mal. En el asunto de el mismo Goethe, después de esta novela que tiene un éxito bárbaro, él mismo se pierde. ¿Cómo se salva Goethe? Por dos cosas. Primero, porque lo llama, se convierte en un hombre político. Era común que los duques de cada principado en Alemania cobijaran a un artista y fuera como su especie de su inspirador. Entonces, así le pasó a los artistas más importantes en Alemania con otros duques. Pero así el duque Carlos Augusto de Weimar es su amigo, lo convoca y a partir de ahí se convierte en primer ministro de Weimar. Y él hace una tarea cultural en Weimar de empezar a llamar en Weimar y Jena, que Jena está a 20 kilómetros, está la Universidad Luterana, fundada por Lutero, fundada en la época de Lutero, y empieza como a convocar a los intelectuales y a los artistas para generar un poco, decir, en Weimar, esta revolución cultural que él anhelaba, ¿no? Y lo que lo salva a él de este tiempo así muy, muy licencioso y de de mucho desorden en los sentidos, es la cultura clásica. Porque si por un lado él se va al ducado de Weimar y tiene su primer tiempo de gobierno con el duque, estaban de fiesta en fiesta hasta que se aburre, y entonces pide 2 años de licencia para irse a calmar sus ánimos y serenarse a Italia.
Y en lo que le regala Italia es el descubrimiento de los griegos, de la armonía griega, y lo que descubre en Sicilia es el orden que necesita para cómo la inteligencia es capaz de ordenar la fuerza indomable de la vida, ¿no? Entonces encuentra esa serenidad que él estaba buscando. Y así ya durante 30 años va a ser no solo, aunque sus primeras obras más importantes, como el Fausto, como el Werther, los hace de joven, después tiene muchas obras, el joven Meister, y unas cuantas obras más, y muchos ensayos, pero claro, ya va a ser el productor de cultura, el productor de cultura en esta libertad que asomaba al mundo nuevo. Es como si él respetara siempre esa sensibilidad y esa capacidad de ver lo natural y los sentidos, pero dándole como un curso y un orden desde la inteligencia y desde la armonía clásica que aprendió de los griegos. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Vieron cuando son? Me agarro un punto aparte. Cuando yo agarro un punto aparte y casi me pierdo, les digo, ¿quieren decir algo más? Buen recurso, bueno. Adela, ¿qué estás pensando? Yo pensaba, digo, como que a nivel individual entiendo, a ver, yo soy licenciada en economía, o sea que tengo como una cosa, digamos, más bien, no de la embriaguez del alma y de ergo vivamus, así. Voy para otro lado, digo, a nivel individual me parece muy rico el tema de la embriaguez del alma. Ahora, a nivel social, no se me ocurre cómo uno podría plantearse una sociedad mejor si no es recurriendo, no digo 100%, pero basándose en los clásicos, como finalmente hace Goethe, digamos. O sea, el recorrido es perfecto. Sí, es un recorrido de rescate personal que él lo transforma en un recorrido de rescate social, porque es un formador de cultura, ¿no? Es decir, él lo vive, lo sufre, lo escribe, lo influye y después lo transforma se convierte en un influencer, diría yo, en términos modernos, ¿no es cierto? Es decir, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí está. Ahora, fíjense, acá encontré lo que él tiene un primer gobierno unos primeros años de gobierno en Weimar. Weimar es un ducado chiquito. Piensan que era un ducado de 50.000 gentes. Así que era chiquitito. Lo que pasa es que tenía una importancia histórica y muy importante. Y después de Goethe y todo esto, se convierte en una importancia cultural en toda Alemania. Es decir, en un centro de cultura de todo un país, pero era un ducado chiquito. Y bueno, él como justamente por un lado se dedica a ayudar a mejorar como hombre público, a mejorar ese pequeño ducado, y le pone varios progresos. Él le interesa bastante las ciencias naturales, y sobre todo la botánica y la óptica, o sea que tiene hasta tratado de óptica. Tiene una relación respecto de la parte amorosa, después de todos los amores de juventud que ha tenido, que no llegó a casarse con ninguna, en defensa de su propia libertad, y escapando de alguna que querían forzarlo a casarse. Tuvo una relación durante como 10 años con
la dama de la duquesa madre, que era Carlota de Stein, con quien tiene una relación de 1500 cartas, por decir, una relación larga. Pero en Italia, y esto es lo que Joel dice, miren lo que descubrió. Italia, explicará Schiller, vive de los goces del presente, porque la dulzura y fecundidad de su cielo simplifican las necesidades, abreviando su satisfacción. Magdalena, antes que me lo pregunte, este apunte de las 4 etapas de la vida, el resumen del libro de Reyes, se los voy a mandar ni bien termina la clase, antes que me lo pidas, ¿sí? ¿Ok? ¡Ah, te gané! ¿Es Sigo. crónica de una trayectoria? Es, claro, las notas sobre la vida de Goethe. La crónica de una trayectoria. Uh-huh. Vicente, mandalos a todas. ¿Podés? Sí, no, a todos, pero se lo digo a Magdalena porque es la que siempre me lo reclama, por eso. Celosas las chicas, Vicente. Sigo. Lo que sigue diciendo de Italia. Siempre lo he dicho, miren qué lindo esto, siempre lo he dicho y ahora lo repito. El mundo no podría subsistir si no fuera tan sencillo. Este miserable suelo soporta con igual vigor las cosechas desde hace miles de años. Un poco de sol, un poco de lluvia bastan para hacerlo reverdecer a cada primavera. Y así será indefinidamente. Es muy lindo esto. El mundo no podría subsistir si no fuera tan sencillo. Tan fácil. Si nos compráramos esa sencillez que nos viene de la vida misma, ¿no? Tan fácil. Me hace acordar a nuestro amigo Pessoa, ¿no es cierto? Con el pastor de rebaños, ¿eh? ¿Se acuerdan? Con tantas que hablaba con tanta. Qué lindo. Bueno, luego de Italia, vuelve a Weimar y ya tiene, digamos así, muchos años de gobierno, se dedica a dirigir el teatro de Weimar, se quemó y lo volvieron a hacer, y llama a los autores más importantes para que estrenen sus obras ahí, en el teatro de Weimar. Y así es que lo llama al mismo Schiller para que estrene su obra Wallenstein. Sí. Tiene su pequeña experiencia de guerra, ¿no es cierto? Después de la Revolución Francesa, cuando el emperador lo llama a luchar contra Napoleón. Y es ahí cuando Goethe y Schiller escriben la amistad de Goethe y Schiller, ¿no? La amistad de Goethe y Schiller tiene esta característica porque Schiller es un filósofo que escribe literatura, pero que es sobre todo pensador y razonador, y quiere encontrar el sentido de la historia, o sea que es más de lo grande. En cambio, Goethe es un sensitivo que parte de lo concreto y que partiendo de lo concreto va al todo. Y entonces, entre los dos se encontraron con una especie de congruencia, de lazo, de amistad entre los dos, los cuales se fueron como alimentando mutuamente. Y tanto que Schiller, que tiene 10 años menos que Goethe,
se vino a vivir, ¿no es cierto? Le dieron una cátedra de historia en Jena y se vino, y así iba a Weimar muy seguido, y hasta terminó viviendo en Weimar porque de hecho el mismo duque le compró una casa y digamos que lo que hacía Goethe es a toda esta gente que él quería promover, los ayudaba económicamente para que pudieran producir de alguna manera lo que estaban produciendo. Así, lo que digo es que ambos dos, uno más por intuitivo, el otro más por razonador, uno más defensor de la libertad, el otro más defensor de la civilización, como fue Goethe. En cambio, Schiller sufrió mucho con su tuvo que escaparse de su propio ducado. Él tuvo que escaparse y de hecho tiene una primera obra, Schiller, que es Los bandidos, en donde defiende la libertad de los bandidos que eran injustamente perseguidos, y se transforma como una especie de adalid de la libertad en toda Alemania. Y entonces lo empiezan a perseguir y lo acoge Goethe en Weimar. También tiene otra obra que se llama Don Carlos, que es ambientada, ¿no es cierto?, en la época de Felipe II. Y también tiene esta otra obra dramática, bueno, otra obra se llama María Estuardo, Schiller, tiene otra obra, y tiene esta obra que encontré como la más conocida y que la leí con una fruición que lo veremos la vez que viene, que es la de Guillermo Tell, ¿no? Es hermosa. Es porque de chico todos conocíamos la anécdota, pero poner el dramatismo, Sí, ¿no es cierto? es verdad. El dramatismo de la tiranía, de la tiranía y de la bondad natural de los pastores suizos, como lo pinta la obra, ¿no? Y la tiranía que se quiere aprovechar de todo, del poder. Y la disyuntiva bueno, es tremenda. Y es bastante moderna, me resultó bastante moderna, porque se podría armar un buen debate si es lícito lo que hizo Guillermo Tell o no. Miren lo que respecto de su mirada sobre la guerra. Escriben juntos unos epigramas. Luisa, o profesora de lengua, ¿qué es un epigrama? Eso es un poema, pero no me acuerdo cómo es la versificación. A ver, Estela, dale vos. Ay, no, por favor. Porque Adela, son profes de lengua jubilada, así que si ella son profes de lengua. En el retiro. Pero no, Vicente, nos actualizamos con tus clases, Vicente. Sí. No, yo vengo a aprender acá. Escúchame, pero estos epigramas son pequeños acertijos que muy cortitos, donde ponen enseñanzas paradojales. Por ejemplo, ¿quieres libertar a las masas? Atrévete primero a servirlas. Ensáyalo y verás lo que cuesta. Esas son parte de los epigramas venecianos que escribieron, ¿no? Goethe odia la guerra, porque dice que la guerra rebaja a los hombres, recluta en su favor todas las hipocresías, arruina a los humildes. Es decir, el sentimiento de humanidad le hace no ponerse por encima, no embanderarse ni en el bando de Napoleón ni en el bando de su propio jefe, el duque. Es decir, a mí me parece interesante esa negación contra la guerra, porque uno
constantemente se inclina a buscar el favor de uno o de otro, ¿no? Como diciendo, pareciera que Es uno tiene verdad. que hacer. ¿Eh? Es verdad. Sí. Respecto de la amistad de Goethe y Schiller. Dice Schiller de Goethe. Vicente, encontré acá lo que es epigrama, recordémoslo, ¿querés? Dale, dale. Inscripción grabada sobre piedra, metal u otro material duro. Composición poética, muy breve, que expresa un solo pensamiento, ingenioso o satírico, con gran precisión y agudeza. Epigrama se usa tanto para mostrar defectos ajenos o como para expresar elogios. Ahí está. Okay. Nos pusimos al día. Nos pusimos al día, muy bien. Vamos a la amistad de Goethe y Schiller, que les voy a ir, mientras voy a buscar, les leo un pedacito, y después vamos directamente al Fausto, porque me parece que lo interesante es como que el Fausto fue tratado por la literatura universal de muchas maneras. La leyenda, el mito del hombre que vende su alma al diablo por conseguir el amor o por conseguir algo. Pero la manera como como hace sucumbir al protagonista y cómo lo trata de hacer, por lo menos dejarlo en la incertidumbre, es maravilloso. Respecto de la amistad de Goethe y Schiller, Schiller dice, no pretendo compararme con Goethe, posee más genio que yo y un tesoro mayor de conocimientos, una sensitividad más clara y definida. Además, cuenta con una percepción artística muy delicada, refinada y pura en todas las ramas, que yo ignoro en absoluto. Si no fuera porque yo poseo otros talentos manifiestos en mis dramas, su antorcha ya me habría oscurecido. O sea, se sentía mucho menos Schiller que Goethe. Goethe, a su vez, dice, compartiré con usted cuanto hay en mí, pues mientras más me convenzo de que mis ambiciones superan las fuerzas de un hombre, más anhelo depositar en usted 1000 proyectos. La duración normal de una vida, más anhelo depositar en usted, no solo para darles seguro guarda, sino para que usted les comunique, les dé nueva vida y nuevo vigor. Y dice de vuelta Goethe, mi relación con Schiller se fundaba en nuestra notoria comunidad de propósito, colaboración en la diferencia, los medios que empleábamos para alcanzarlos. Schiller se daba a la creación como una tarea, un oficio de letras, con fatiga y esfuerzo y sudor. Decía Goethe, quien por su parte desconfiaba de todo lo que suponga una contrariedad excesiva. Sentía el método de Schiller violento, pero le gustaban sus obras. Dice en otra cita, me inclino más bien a pensar que cuanto más inconmensurable y menos productiva sea para el entendimiento una obra poética, tanto mejor resultará, decía Goethe. Y ellos escriben juntos una revista que se llama Las Horas, que es como una revista literaria, pero que imagínense, una revista literaria a fin del siglo XVIII, donde se leía bastante y era el único entretenimiento, era como muy, muy leída. Si en aquellos tiempos el Werther era prohibido y excomulgado en concepto de obra dañosa, Goethe se refugiaba en Jena con su amigo Schiller e inaugura el teatro de Jena. Bueno. ¿Tienen por ahí lo de presenta Fausto? En el teatro. ¿Cómo? Bueno, sí. No, pero ¿qué decía? No, antes te comentaba que Schiller presentó una obra suya en el teatro
en ese momento estaba haciendo algo en algún lugar militar y lo metieron preso por escaparse para ver la obra. Ajá. No me acuerdo qué obra. Y entendí. de Goethe sería El joven Meister, que es la obra de ese. Bueno, entonces vamos un poco a la historia del Fausto, ¿no? Hagamos una cosa así nos damos descanso. Nos dividimos, ¿vieron que yo lo dividí en números? ¿Qué Sí. vamos a leer? Perdón, Vicente, ¿vamos a leer el Fausto? Los fragmentos de que yo les mandé. Sí. Entonces, Estela, agarrate así podemos avanzar bien, el primero y el segundo, 1 y 2. ¿Vieron que yo Son le puse largos. título? Son largos. ¿Querés que lo lea? 1 y 2. No es tan Sí. largo, es una carilla y media, mija. Está bien. Se me Digo, queja. es Qué que en el linda. teléfono pasa muy largo. Bueno, Hay que Silvia, copiarlo. hace para que no se... Hace 3, 4 y 5 que son cortitos. Bueno, No, pero si lo hago, uno lo hago, Vicente. Por eso, no, vos hacés el 1 y el 2. Está bien. Luego, Silvia, 3, 4 y 5 que son cortitas. bueno, Después, Adela, el 6 y el 7. Entonces, la tenemos acá a Magdalena, el 8 y el 9. Y a Graciela, el 10 y el 11. Y a Luisa, 10 y 11. Pero no entendí. Y 11. ¿Qué no entendiste, Magdalena? ¿Qué número te había dado? Hola. Bueno. Graciela. Sí, Agarrá el 10 y el 11. ok. Y el anterior era Magdalena, que era el 8 y el 9. ¿Sí? Y Luisa, Sí, el 12. bien. Y Chan, y llegamos al final de la Sí. primera parte del Fausto. Llego para el aplauso final. Eso, me lo leen mientras yo trato de buscar una cosa y veo. no, vos sabés que yo lo leía, Fausto, y a mí cuando vos hablabas de Goethe, que todo lo que quiso estudiar, como yo lo vi tan ávido de querer tener el mundo en su interior a Fausto, conocer toda la ciencia y todo, me hizo acordar un Goethe a Fausto. Claro. En ese sentido. Es el hombre pero que ahora póngase a leer. Bueno. Después comentamos. En las cartas dice Goethe a Schiller: solo en la reciprocidad hay verdadero placer y verdadero provecho. Y será para mí una alegría decirle extensamente cuando llegue el momento lo fecunda que ha sido su conversación para mí y hasta qué punto estas jornadas hicieron época en mi vida y cuán contento estoy de haber hecho mi camino sin ser extraordinariamente estimulado, ahora que nuestro destino parece ser el proseguir la ruta en compañía, luego de habernos encontrado de una manera tan imprevista. Siempre he sabido apreciar la seriedad tan noble y tan rara que hay en todo lo que usted ha escrito.
una vez que nos hayamos informado respecto al punto preciso de que llegamos el uno y el otro, nos será mucho más fácil trabajar ininterrumpidamente de común acuerdo. La verdad que estaban los dos muy contentos con la amistad que no hacen más que tirarse elogios uno a otro. Vamos entonces con Fausto. Vieron que es el drama, ¿no? Del que quien quiere salir de la frustración y del mal, y lo hace justamente negociando con el espíritu que no viene del mal, que no viene del bien. ¿Quién tiene entonces la primera y la segunda? Yo. Lo que vamos a hacer, Estela, es léenos un pedazo, así tenemos tiempo de los demás leerlo un poco, y decirnos cuál es la frustración y cuál es el negocio, y podemos descubrir, bueno, cuál es el dilema, ¿no? Que el dilema humano y vital que se da en la frustración porque si esto lo tomamos como algo que es muy lejano a nosotros, fácilmente caemos en la trampa de sentirnos extraterrestres. Y creo que como no somos extraterrestres, No. Dale, Estela. Bueno, dale, bueno. La frustración primera de Fausto. Ve cada día amanecer sin satisfacer sus deseos. Rechazo a todo y a la renuncia del deseo. ¿Qué podrá ofrecerme el mundo? Renuncio, tienes que renunciar. He aquí el precepto que continuamente resuena en nuestro oído y que cada hora repite con ronca y acompasada voz. Por la mañana me despierto sobresaltado y con razón podría llorar amargamente al ver que el nuevo día sigue con rapidez su camino, sin dejar satisfecho ninguno de mis deseos. Al ver que con su curso ahoga toda esperanza de felicidad y que con la ayuda de los ridículos y cómicos actos de la vida hace desaparecer cuantas agradables creaciones buscan un albergue en mi mente. Después hay un minuto. Después, al llegar la noche, me acuesto con desasosiego, ni aún allí puedo descansar, e incluso me llenan de espanto pesados y horrorosos sueños. El espíritu que reina en mi anterior puede conmover profundamente mi ser. No obstante, a pesar de que tiene imperio sobre todas mis fuerzas, no puedo hacerlas obrar en el exterior. Por eso me he convencido de que vivir es una pesada carga, por eso deseo la muerte y aborrezco la vida. Ok. La renuncia a todo, se ve frustrado por ese renunciar a todo lo que lo rodea. Él es un catedrático, ¿no? Es un catedrático que está repleto de ideas y que está repleto de sabiduría y escaso en amor, ¿no? Y no ha tenido amor en su vida. ¿Sigo? Y algo... Sí, no sé. pero ¿qué? No, sí. Para comentar, más que leerlo todo, algo que quieras comentar. Algo que quieras comentar. Creo que es la frustración de la persona que se ve, lo comparo un poco con la gente de hoy en día, un poco con la vida actual, cómo se sienten apesadumbrados, obligados, y de ese tengo que renunciar a todo para seguir, deseo la vida, no, deseo la muerte, al final tiene una enorme negación a la vida, decido la muerte. Aparentemente es lo que se siente tan frustrado que decide terminar con él mismo. Es lo que entiendo. Claro. Es una frustración enorme. Le falta quizás la fe, le falta un poco de fe, le falta la fe, le falta un poco de religiosidad o de espiritualidad. Sí, aparte es un enciclopedismo que tiene en el conocimiento
pero que no le encuentra como el sentido, porque tiene como el agotamiento de todo eso, ¿no es cierto? Es decir, es como una especie de sabiduría que se le en su propia vida se le ha vuelto malsana. La segunda parte es el negocio de Fausto con Mefistófeles. Ok, ¿Leo? dale. Fausto, si llega el día en que pueda tumbarme ociosamente con toda tranquilidad, me daré igual lo que sea de mí. Si entonces logras engañarme con lisonjas, haciendo que me agrade a mí mismo, ese será para mí mi último día. En eso consistirá mi apuesta. Mefistófeles, lo acepto. Choquemos esos 5, y si alguna vez digo ante un instante, detente, eres tan bello, puedes atarme con cadenas y con gusto me hundiré. Entonces podrán sonar las campanas a difuntos, que seré libre para servirte. El reloj se habrá parado, las agujas habrán caído y el tiempo habrá terminado para mí. Mefistófeles, piensa bien, no lo olvidaré. Tienes pleno derecho a ello. No he entrado locamente en la apuesta. Si alguna vez me siento extasiado, seré esclavo y no preguntaré si tuyo o de otro dueño. Se vende Fausto. Ajá. Ahora, fíjense lo que intenta, ¿no? Él quiere un día, ¿qué es lo que está buscando, no? Es decir, un día, un instante que sea tan bueno, que sea tan bello como eterno, ¿no? Es decir, ¿no es cierto? Si hay un solo día que pueda tumbarme ociosamente con toda tranquilidad, me dará igual lo que sea para mí. Como diciendo, un día, un momento que sea tan bueno como la eternidad misma. ¿No es cierto? Es decir, es un anhelo de totalidad que le pide Fausto. No es un día digamos así, no es solamente un tema más apasionado del amor, es algo más que eso. Pero Vicente, él en algún momento, ante todo lo crítico y doloroso, él reconoce que despertó en él lo que queda de sentimientos infantiles, dice la nota, dice Fausto, pero es como que pega un salto a la vida, a que yo no voy a seguir así, y de ahí surge el pacto con Mefistófeles, ¿no? Hay Claro. una lucha por salir de ese estado, y bueno, va a utilizar los sentimientos. Sí. Él busca ser satisfecho. Él firma el pacto con el diablo, pero él piensa que él no va a encontrar, que el diablo no va a hacer que él se satisfaga, que él esté feliz. Él lo hace seguro, él acepta ese pacto seguro de que el diablo no lo va a hacer feliz. Y es maravilloso como lo relata, pero Sí. yo lo leí unas cuantas, volví para atrás porque me gustaba ver, él está tan lleno de cosas, pero no es feliz, no encuentra la felicidad. Claro. Y se le presenta el Satán, digamos, Mefiste, y él le dice que sí, que acepta el pacto, pero yo lo veo un poco como que lo dice irónicamente. Total, yo acepto, total, no vas a lograr eso conmigo. Okay. Y el diablo lo que quiere es hacerlo feliz. Él busca todas las herramientas para que Fausto esté feliz y sea satisfecho. Pero a calma de su alma. Y cae en un caos terrible, en busca de esa felicidad, y habiendo firmado el pacto con el diablo, es terrible las cosas que hace. Porque sí. llega pero para un poquito, ¿no? Me parece a mí, Silvia,
que Mefistófeles lo quiere engañar desde el primer momento. Claro, es decir, lo quiere Eso, engañar. él Quiere ganarse el sabe, alma. Se quiere sabe que ganar lo el está alma de él. engañando y que la felicidad que le vende es aparente. Porque el Sí, tema es un ese. pacto. Le promete es- toda la felicidad, pero esa felicidad es aparente y eso es él lo sabe. vacía. Es una felicidad vacía. Sí, pero Es un sabe que es pacto, aparente, Mefistófeles. Y es un Fausto, pacto engañoso, es un pacto Engañoso, engañoso. sí, es engañoso. Fausto Pero está tan apegado a su propia deseo de tener que él tiene. Al porque en el revés que fondo- Job, al revés que Job. que se hace ciego, ¿no? Que se hace ciego, ¿no? No Sí. mide las consecuencias. Lo No que le mida. pasa a Fausto es que Claro. no mide las consecuencias de su propia opción. Sí. claro, Estela, lee el pedacito donde dice, Fausto, no temas que rompa la alianza. A ver. Ay, te me Estela. cayó. Un momento, ¿dónde está la hoja? No, Estela. Sí, el número 2, Sí, dale. el negocio de Fausto con Mefistófeles. Sí, le dice, no temas que rompa la alianza. El último párrafo es. O lo leo yo. No temas, sí. no temas que rompa la alianza. Lo que ahora mismo te prometo es el alcance de toda mi fuerza. Me he engrandecido tanto que ya solo pertenezco a tu rango. El gran espíritu me ha despreciado. Ante mí se cierra la naturaleza. Se ha roto el hilo del pensamiento. Hace mucho que me asquean los saberes, que las pasiones que arden dentro de mí se hundan en lo profundo de la sensualidad. Que todo milagro me espere dispuesto tras un velo mágico impenetrable. Lancémonos a la embriaguez del tiempo, a la sucesión de los acontecimientos, que se alternen como quieran el dolor y el placer, el logro y la desazón. Solamente sin descanso se pone el hombre en actividad. En el fondo está desesperado. Este es un Fausto distinto, después va a cambiar. Está bien, pero está desesperado. Bien. Sí, Vamos al 13 y al 4. ¿Quién tenía? El 3 yo lo tenía. Bueno, Que es Mefisto con un estudiante que lo quiere también, se disfraza con la ropa de Fausto, que era el profesor, y trata de engañar al estudiante. Y le dice al estudiante que, bueno, que el tiempo es breve y el arte es largo, ¿no? Que tiene que tiene que aprender a vivir con lo que piensa, que lo que él piensa tiene que hacerlo. Y si todo el mundo aprende lo que se puede aprender, pero el hombre perfecto es aquel que aprovecha su momento. Tenés una buena constitución física y nos falta audacia. Si confías en vos mismo, la gente confiará en vos. Aprende especialmente a dominar a las mujeres. claro. justo Está para en este el pacto. tiempo. Justo Y para sigue este la tiempo. misma línea. Sí, sigue la misma línea. Sí, terrible. Y lo invita a que busque el placer, ¿no? Por todos lados. Exacto. Dice, Ahora. tiene que actuar con mayor sutileza de que se nos escape el gozo de la vida. Cumple tus pensamientos, lánzate al mundo. Veremos el gran mundo y porque esto cuando entra Fausto le dice, ¿dónde vamos? Le pregunta Fausto, porque le escucha hablando. Y le dice, veremos el gran mundo y el pequeño mundo. Todo llegará a su debido tiempo, tan pronto como tenga confianza y sepa vivir. Y bueno, salen y Fausto ve a una mujer y se enamora. Y le Pará, sí, pide... eso es el 3. No el avance, 5, 3 y el 4. 5, voy por el 5. No, porque esto tocaba 3 y 4. Ah, el 5 también. El 5 me tocó. Sí, dale, el 5, dale, 5, vamos. Y el 5 dice, bueno, Fausto ve a una chica, me parece muy linda, que lo atrae mucho, y le dice a Mefístoles
que la quiere, que quiere a esa chica que ayude a conseguirla, a presentársela. Que se la presente. Entonces, tiene que conseguirme esa muchacha, dice Fausto. Margarita. Sí, es Margarita. Pobre Margarita, todo lo que le pasó después. Bien llegada sea, después, bueno, ya pasó, acá falta un pedazo, parece. Dice, bien llegada sea, porque él está en la habitación, dice, dulce luz del crepúsculo en el que te filtras en este santuario penetrándolo. Apodérate de mi corazón, dulce pena de amor, que vives consumiéndote en el rocío de la esperanza. Okay. Bueno, hasta acá. Qué plenitud es esta pobreza, qué felicidad esta prisión, porque están en la habitación. Bueno, hasta ahí tenías que leer. Perfecto. Fíjense, ¿no? Lo que sucede, por un lado, con lo del estudiante, son como a través de verdades, que es el deseo de conocer, y es el deseo de extenderse en el mundo, a través de verdades lícitas y de aprender, y ¿no? y tener como esa rapidez el valor del león, la rapidez del cuervo, la sangre ardiente de Italiano, la tenacidad. Es decir, como que son búsquedas legítimas, leales. Es que lo quiere, digamos así, seducir. Sí. Siempre la seducción sale a partir de cosas que son verdaderas y reales, y que después, cuando se van torciendo y van prometiendo lo que no pueden ofrecer y van pidiendo lo que uno no puede dar o no debe dar, es como que viene el desbarranque. Pero siempre la seducción comienza con algo muy verdadero, el tema de acá del estudiante, ¿no es cierto? No es pura mentira. Y lo mismo le pasa con la otra parte, con el 4 que leíste, ¿no? Con la promesa del viaje. Y el enamoramiento de Fausto es verdadero, que esa es la tremenda diferencia entre Fausto y Mefistófeles. Sí. Fausto se enamora de veras de Margarita. Sí, claro. Y al final Fausto es lo que lo salva el amor. Pero ¿no? Todavía no lo salva. Fausto, no, en realidad. Al final. Bueno, y muchos sí, ya era viejito cuando terminó el segundo Fausto Goethe. Pero en el primer Fausto lo deja ahí boyando. Sí, lo deja cuando, bueno, pero no te adelantes. No me adelanto, no. Pero digamos, lo tremendo es que el amor de Fausto, mientras va cayendo en la tentación de vender su alma, se enamora verdaderamente. Sí. Él, que era una especie de cínico del saber y que se ocupaba solo de sí mismo y que todo lo le asqueaba, él que había sabido corromper todo, cuando busca una experiencia sublime, decide entregar todo al diablo, le pasa lo más puro, que es enamorarse de verdad. Ese es el verdadero drama, se enamora de verdad. Claro. Vamos con el 6 y el 7. Yo tengo el 7, no sé el 6. Bueno. Yo tenía el 6. El 6 porque Magdalena, vos tenías 8 y 9, Magdalena. No, tengo el 7 y el 11. No importa. Sí, no importa. Arrancá con el 6, Adela, y después vemos cómo seguimos. ¿Cómo va todo? ¿Se avanza? ¿Lo lograremos? Dice Fausto. Mefistófeles. Ah, bravo, estás en ascuas. En poco tiempo Margarita será tuya. Esta noche la verás en casa de su vecina Marta, una mujer que ni pinta da para celestineos y gitanerías. Fausto dice, bien. Mefistófeles responde, pero se exige algo de nosotros. Fausto, ¿quién merece la pena devolver un favor por otro? Mefistófeles, hemos de dar fe de que los restos de su esposo descansan en Padua
están enterrados en tierra sagrada. Y Fausto dice, muy inteligente, entonces tendremos que viajar primero allí. Mefistófeles, no se trata de eso, santas implícitas, hay que atestiguarlo sin informarse previamente. Fausto, si no hay otro camino, el plan ha fracasado. Mefistófeles, oh santo varón, con esas sales, ¿es esta la primera vez en tu vida que das falso testimonio? ¿No has dado definiciones más fuertes sobre Dios, el mundo y lo que en él se mueve, sobre el hombre y sobre lo que en el interior... En el interior de su corazón se agita. Sí, lo que en el interior de su corazón se agita, y no lo hiciste con pecho audaz y mente disipada, si miras en tu interior, ¿no has de confesar que sabes tanto de eso como de la muerte del señor Schwartlein? Perdón, el señor Schwartlein era el esposo de Margarita, ¿no es cierto? Ajá. Ajá. Bien. ¿Qué quisieras comentar de esto, Adela? No, simplemente que, digamos, esto de hacer afirmaciones respecto de cosas grandes y no ser capaz de incurrir en una mentira pequeña, digamos, para lograr el objetivo. Uh-huh. Nada más que eso se me ocurre. Claro, en realidad lo interesante es cómo la inteligencia de Mefistófeles, que lo va llevando muy de a poquito, y muy de a poquito con media verdad, Entonces, ¿no pasa tal cosa? Sí, bravo. Entonces, ¿no pasa tal cosa? Sí. Lo va como enlazando poquito a poquito, ¿no es cierto? Hasta que lo tienta con una mentira, cuando Fausto responde con pureza. Entonces, Claro. si tenemos que comprobar esto, yo soy verdadero. Si tengo que comprobar que realmente su esposo murió, entonces no, se acabó la historia. Es decir, Fausto todavía es puro. Y Mefistófeles A mí es me Mefistófeles. parece, Bueno, más o menos. a mí me produce Conserva algo de pureza, bueno. A mí, ¿sabés qué me pone? Me hace re mal esta parte, porque veo la ingenuidad como manipulada, la ingenuidad. Y eso me parece durísimo este párrafo, y como que, sí, tantas cosas similares pasan o nos pasan, o vemos que pasan. La ingenuidad de Fausto con un ser así que lo va, como decís vos, llevando de a poco, es durísimo. Y va desarmando entonces los argumentos más importantes, pero no has hablado de Dios, y no has hablado de esto, como diciendo, en el fondo es un descreimiento del pensamiento, es el pensamiento vaciado de verdad, porque no has hablado de Dios, pero sin verdad, no has hablado de esto, es decir, en el fondo de todas las cantidades de teorías que podemos tener, Mentira. sin verdad asidera, sin compromiso con la verdad, ¿no es cierto? Sí, Es decir, es la manipulación. claro. Entonces llegamos al 7. Sí. Bueno, yo creo que acá Mefistófeles muestra su perfil, o por lo menos se lo muestra a Fausto, a nosotros no. Y lo enfrenta, voy a leerlo mejor. Dale. Mefistófeles quiere o pone en duda el amor de Fausto. Mentira, él sabe muy bien lo que está pasando. Estoy enojada. Fausto, eres y serás un mentiroso, un sofista. Mefistófeles, si no se supiera un poco más, pues mañana, con todo el honor, me irás a aturdir a la pobre Margarita, jurándole un amor profundo. Fausto, lo haré de... ¿Qué pasó?
una lealtad, amor de un único deseo todopoderoso, y todo eso saldrá del corazón, Fausto. Sí, saldrá. Déjalo ya. Si siento algo y busco nombre para el sentimiento y el fuego en el que ardo, y no lo encuentro, y ando por el mundo para alcanzar las palabras más elevadas, y a ese fuego que me quema lo llamo infinito, ¿es esto un juego y un engaño diabólico? Acá es el enfrentamiento de esto con la realidad, porque en la realidad es que Fausto buscaba sexo y de pronto encontró un sentimiento, o lo está encontrando. Okay. Pero también esto nos da engaña para a más Margarita, ¿no? ¿Cómo? El engaño a Margarita también, pobre. Margarita dice que era católica, que era pura, y la engaña, la envuelve como para engañar, y la engañan. Yo digo que en la Edad Media, en esta etapa, ¿no?, de la historia, también se seducían a las chicas jóvenes, engañándolas muy... No, y le prometen riqueza, ¿no? Y le llevan riqueza. Y le dan joyas, en un momento aparecen joyas. Exactamente. Pero bien, bueno. Vamos a avanzar. Vicente. Yo creo que el que se engañó fue Fausto. Sí. Sí, Estela. Perdón, me tengo que ir. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Avancemos. Graciela, vamos. A mí me toca 10 y 11, no sé el 8 y 9. Bueno, 8 y 9 lo tomo yo. Si quedó libre 8 y 9 lo tomo yo. Dale, vos, dale. Fíjense, la lucha espiritual de Fausto, ¿no? Está como ahí en el bosque y que hay como una descripción linda. Fíjense lo que dice en el medio. Ya noto que no hay nada perfecto para el hombre, además de este placer que me acerca a los dioses. Cada vez más me diste el compañero al que no puedo renunciar, por más que frío y descarado y me humilla ante mí mismo y con su palabrería y reduzca a nada todos tus dones. Él atiza en mi pecho el fuego salvaje que quiere atrapar esa bella imagen. Así me tambaleo yendo del deseo al placer, y una vez en el placer ansío el deseo. Y ya has vivido bastante este tipo de vida, ¿cómo puede gustarte por tanto tiempo? Es bueno probar, pero después hay que volver a buscar lo nuevo. Fausto, preferiría que tuvieras otras cosas que hacer molestarme en un precioso día. Poco a poco en esa lucha espiritual se va dando cuenta Fausto del engaño de Mefistófeles, ¿no es cierto? Pero esa ya no solamente cometió el error, ¿no es cierto?, o el pecado, sino que él no puede salirse, ¿no es cierto?, aunque intenta ir a rescatarla. Vamos con el 9 y 10. Vos el 9 también. El 9 dice, cuando reza Margarita a la Virgen, le dice a la Madre Dolorosa: tú que estás llena de dolor, inclina con piedad tu rostro hacia mí, mi sufrimiento. Y con una espada atravesando tu corazón y un dolor infinito, contemplaste la muerte de tu hijo. Tú puedes ver al Padre y le envías al cielo suspiros de dolor por las penas de tu hijo. Nadie sabe cuánto dolor siento en mi interior. Solo tú sabes lo que atenaza mi corazón, lo que le hace temblar, lo que anhela a donde quiera que vaya. Siento dolorido mi pecho, apenas me encuentro sola, empiezo a llorar y el corazón se me va quebrando. Y le pide que la quite de esta infamia. Y ahora sí, la 10 y 11. Una partecita que nos leas. A ver. Bueno, empieza. En la miseria desesperada, tristemente errante por el mundo durante mucho tiempo, y ahora presa, esa dulce e infeliz criatura
encerrada como una criminal en una prisión y sometida a horribles tormentos. Hasta ahí ha llegado, hasta ahí. Espíritu traicionero e indigno, me lo has ocultado. Quédate ahí. Si revuelve con rabia reconcentrada tus diabólicos ojos en sus órbitas. Sí, quédate y espántame con tu insoportable presencia. Está prisionera, está sumida en una desgracia irreparable, está abandonada a los espíritus malignos y a la implacable justicia humana. Y tú, mientras, me llevas a degeneradas distracciones, me ocultas su miseria cada vez mayor y dejas que se pierda sin que nadie la socorra. Bueno, y él se da cuenta de la desgracia de Margarita, claro, y le duele, o sea, ya está enamorado de ella, ¿no? Así mismo. ¿Y en el 11? Bueno, y el 11... que bueno, está interesante, léelo porque está interesante. Bueno, él lo hace responsable, ya hemos llegado al límite de nuestro talento, al lugar en el que los hombres perdéis el sentido. ¿Por qué quieres mi compañía si no eres capaz de soportarla? ¿Quieres volver y el vértigo te hace sentirte inseguro? ¿Fui yo el que me acerqué a ti o tú a mí? Y Fausto, no rechines contra mí tus dientes voraces, me repugna. Gran y magnífico espíritu que te dignaste aparecer ante mí, que conoces mi corazón y mi alma, ¿por qué me has encadenado a este vergonzoso compañero que se complace en el daño y se recrea en la perdición? Mefístoles, ¿has terminado? Fausto, sálvala o ay de ti, que caiga sobre ti la más nefasta maldición a través de los siglos. Mefístoles, yo no puedo soltar las cadenas que ha puesto el vengador. No puedo descorrer sus cerrojos. Sálvala. ¿Quién fue el que la llevó a la perdición? ¿Yo o tú? Oh, es terrible. Qué cosa terrible este diablo. Luisa, léenos un pedacito y decinos una conclusión de esto. Bueno, como era de esperar, termina muy mal, aunque hay una esperanza en el hombre Fausto, que se da cuenta de sus errores y quiere salvarla, Margarita. Cuando ella ve que él llega, cree que realmente la va a poder salvar y dice, estoy salvada, pero en realidad ha perdido la razón. Y ahí no distingue entre realidad y ficción y aparece la madre muerta. Y a pesar de los esfuerzos, no lo va a poder salvar. Leo el final. Claro. Fausto, el día está despuntando, amor mío. Margarita, de día, ya es de día, ya está llegando mi último día. Tendría que haber sido el día de mi boda. No le digas a nadie que estuviste con Margarita. Ay de mi guirnalda, todo acabó. Nos volveremos a ver, pero no bailando. La multitud se agolpa y no se oye nada. La plaza y las callejuelas no pueden contenerla. La campana, la misma campana que está al principio, ¿no? La campana repica y ya se ha quebrado la varilla. ¿Cómo me atan y me desgarran? Ya soy llevada al asiento de la muerte. Todas las nucas se estremecen ante el filo que va a cortar la mía. El mundo está mudo como una tumba. Fausto, ojalá no hubiera nacido. Y cierra las últimas palabras, Mefistófeles apareciendo desde afuera. Vamos, o estáis perdido. Qué inútiles vacilaciones, qué irresolución, cuánta palabra. Mis caballos empiezan a estremecerse. Ya clarea el día. Margarita, ¿qué es lo que está saliendo por el suelo? Es ese, échalo. ¿Qué haces en lugar sagrado? Ha venido a buscarme. Ahí reconoce la verdadera personalidad de Mefistófeles. Fausto, has de vivir. Margarita, juicio de Dios, a ti me he encomendado. Mefistófeles a Fausto, ven o te dejo con ella en la estacada. Margarita, soy tuya, Padre, sálvame. Vosotros, ángeles, ejército sacro, rodeadme para protegerme. Enrique, siento horror por ti, Mefistófeles. Está condenada, vos desde arriba. Está salvada, Mefistófeles a Fausto.
ven conmigo, desaparece con Fausto. La voz de Margarita desde dentro resonando, Enrique, Enrique. O sea que Margarita se salva, pero ya sin Fausto y ya en la locura, porque no distingue entre realidad. Claro, no, más que en la locura, en la conciencia de, es decir, la posibilidad de salvarse físicamente era yéndose con Fausto y con el diablo, con el engaño del diablo. Como ella lo reconoce, dice, yo ahí no me voy a ningún lado. Yo no voy a escapar a la pena que tiene mi destino. Ella no quiso ahí escapar. sí, antes está que no distingue, cuando él va a salvarla, ahí no distingue entre realidad y fantasía. Claro, es verdad. Yo lo que quería contar, aunque sea en 2 minutos, el Fausto criollo, que el que conoce esta obra, no quiero que se la pierda, que pertenece a la literatura gauchesca, es de Estanislao del Campo, y es un gaucho, un hombre de La Pampa, que viene a Buenos Aires, pasa por el Teatro Colón, y están dando Fausto de Gounod, la ópera, y cree que es realidad, y la cuenta al estilo gauchesco. Es preciosa, si pueden leerla, ahora que estamos con Fausto fresco. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gente, a mí lo que me gustaba y con esto es, yo esta parte del Fausto la utilicé con los seminaristas, ¿no? Porque me gustaba desovillar las partes digamos así, de la seducción, qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos engaña, qué es lo que nos pierde y qué es lo que nos hace volver a la realidad en cada una de las partes de lo que sucede. Y cómo, en el fondo acá, Goethe constantemente lo quiere rescatar a Fausto. Porque a pesar de que era como diría Magdalena, medio crápula, Fausto, sin embargo, es como si tanto Margarita como el autor, parece como que rescatar la capacidad de verdad y de pureza que todavía tiene el Fausto. No sé cómo seguirá después, pero esta primera parte termina en plena lucha y Fausto en manos de Mefistófeles, porque pero toda la segunda Fausto parte... se da cuenta de quién es Mefistófeles, que se da cuenta por el amor de Margarita, por el amor que le tiene a Margarita. Él ahí toma conciencia. Claro. Él ahí ama a Margarita y no quiere, ya basta de sufrimiento para Margarita. Yo creo que el amor es lo que lo rescata. Así mismo. Yo digo. A mí me hizo acordar un poco perdón, Vicente, las clases que tomamos con el profe italiano, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho de él. Del Percio, Daniel. Genial. Daniel, y no sé, por mi ignorancia, perdón, como vengo como Adela de otro rubro, me hizo acordar mucho al Dante, cuando nos explicó un poco el Dante, no sé, bueno, será porque estaba esa lucha entre el bien, el mal, la pureza, Beatrice y todo eso, me hizo acordar. Quería compartir eso. Bueno, muchas citas bíblicas tiene, mucho, yo lo leía, digo, muchos pedacitos de la Biblia. A mí lo que me gusta es que algo que se inicia no con maldad, sino con algo frío propio, es superado por el amor. Es decir, el amor salvador. Si queremos, podemos ver que en algún momento, si bien de por medio hay un pacto engañoso, en un momento está triunfando el amor. Sí. Ahora hay que ver cómo Fausto enamorado logra superar las consecuencias de ese pacto, ¿no? Todavía tiene que correr mucha agua. No habla de Margarita ya, ¿eh? En el Fausto 2 no aparece Margarita, aparece Elena. No.
Bueno. Este Fausto también. Este Fausto es terrible, fue horrible este Fausto. Pero muy interesante, no tanto el argumento, sino todo cómo uno siente lo que él siente, ¿no? Los sentimientos, la angustia que sintió Graciela también, cómo uno la capta, ¿no? La angustia, y después lo que son las amor. imágenes poéticas en medio de un Las texto imágenes. dramático. Increíble. Es decir, cuando uno lee los diálogos, adentro de los diálogos hay como pequeños trozos de prosa poética, que Sí, está bueno, porque está muy es como si un poeta se mete a hacer teatro. De Sí. alguna manera es lo que le pasa a Goethe y es lo que le pasa a Schiller. Es decir, que como poetas se meten a hacer teatro. Entonces, adentro de la acción, si ponen demasiada poesía, desbarrancan, pero si son capaces de sostener el dramatismo de la acción, aún mechando con pequeños fragmentos de exposición poética, es como que le dan color y hondura al mismo drama, ¿no es cierto? Y donde uno, que es la otra parte, uno puede reconocerse. Es decir, yo creo que lo interesante de esto es que no es un texto lejano a nosotros. Es decir, a nosotros las medias verdades nos invitan, a nosotros el cansancio nos desbarranca, a nosotros, es decir, como diciendo, esto que sucede acá es una historia que empieza y termina, pero no está alejada de nuestra humanidad y de lo que le pasa al común de las personas en su cotidiano vivir. Ahora, es terrible, ¿no? Que por buscar la satisfacción haga cualquier cosa, para buscar su felicidad, que hace desesperado, cualquier cosa, por sentirse satisfecho y por sentir una vida plena. No era felicidad. Es el hombre él no hablaba de felicidad, bueno, hablaba de satisfacción. Vamos terminando. Sí. Graciela, quería decir algo, que levantaste el dedo. Vamos cerrando porque no me gusta irme antes de la clase. Nos vamos. Escuchen, un ejercicio interesante que pueden hacer es contarle a alguien esto de Fausto, a su hijo, Qué rápido a alguien, pasó, me encantó. Contarlo y a ver cómo lo aterrizan en una situación actual, ¿no? A ver si logran retraducirlo. Me parece que puede ser. El Mefistófeles de hoy sería la droga, la que ofrece vivir cosas que el hombre no puede llegar y el precio que se paga después, ¿no? Sí, puede ser, sí, claro que sí. Bueno, estén bien, nos vemos. Yo creo que el jueves que viene, como Fernando no está viniendo, nos vemos directamente a las 6, hacemos 6 a 8. Bueno, gracias. Cuídense. Chao a todos, gracias Vicente. Chao. Chao. Chao.